¿Qué tal? Bienvenidos. Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes nuevamente aquí en este live stream de Business Transformation Consortium. Y el día de hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a dos miembros de nuestro consejo, al presidente del consejo de miembros, Pedro Padierna, bienvenido, y a Efraín Reséndiz, consejero de Business Transformation Consortium, para platicar con ustedes un tema que sin duda es totalmente oportuno y relevante en estos tiempos que estamos viviendo. Y tengo que decirles, es un tema que de alguna forma nos han solicitado que platiquemos, que conversemos con esta comunidad por la relevancia que toma ahorita para varios de nuestros miembros y para la comunidad en general de Business Transformation Consortium. Este tema tiene que ver con la institucionalización de las empresas. Todas esas empresas que ahora, por diferentes razones que ya conversaremos ahorita en un momento, tienen el reto relevante de que no dependa su futuro ni su operación de las personas, sino que se encuentre una estrategia claramente definida y una forma de gestionar, estructurar la organización, la operación, etcétera, natural, institucionalizada y dependiente más precisamente de los procesos y de todas las arquitecturas de gestión, más que de las personas en lo particular. Y para ello, pues les agradecemos a todos ustedes, primero que nada, su participación, su presencia. Cada vez son más y más y más las personas que están viendo esto. Agradecemos mucho también sus comentarios. Y pues sin más, si les parece bien, Efraín, Pedro, entremos Claro en que sí. materia. Y creo que lo primero es que describamos este reto de la institucionalización. Pedro, lo hemos visto desde diferentes frentes. Hay un frente primero en el que vemos que generacionalmente requiere la institucionalización. Por otro lado, hay un frente en donde la industria se está viendo afectada por nuevos jugadores, nuevos competidores, por nuevos avances tecnológicos, y no podríamos dejar de conversar también por el momento actual. Todos los retos y esta convergencia de crisis en la que estamos viviendo, que ahorita nos hace ver la necesidad de la institucionalización. Me gustaría empezar, si les parece bien, Pedro, que nos comentaras tú lo que escuchas y lo que te dicen los diferentes directores generales del consorcio y de la comunidad, y posteriormente, Efraín, que nos platicaras tú que estás viendo de cerca precisamente esas instituciones, esos cambios en las empresas, lo que desde tu perspectiva sería precisamente esta necesidad de la institucionalización. Si les parece bien, entonces, Pedro, iniciamos contigo. Con gusto, Miguel, y muchas gracias nuevamente a la audiencia que nos escucha. Y realmente es un tema muy relevante. Hoy lo estamos enfocando desde luego a las empresas familiares, pero algunas de las cosas que están sucediendo, muchas de las cosas que están sucediendo afectan a todas las empresas, pero creo que, como bien dijiste, Miguel, en las empresas familiares todavía el impacto puede ser mayor si no se toman en cuenta temas que platicaremos en un momento. Lo que estamos viendo es tres cosas. Una velocidad del cambio impresionante. Lo más evidente sigue siendo el tema digital. Es evidente y veíamos las estadísticas que comentábamos hace unos momentos, donde en los 3, 4 meses que han pasado se ha acelerado el cambio digital, la adopción de herramientas digitales por las personas, algunos dicen hasta 10 años. Entonces, la primera pregunta es, ¿nuestra empresa está lista para adoptar esta nueva forma de operar? Pero eso se aplica, pues, como diríamos, a muchas empresas. Un segundo tema, y esto empieza ya a estar más cerca de las empresas familiares, es que todo este tema, digamos, de cambio abrupto en los modelos de negocios. Lo que antes era rentable deja de ser rentable, lo que ahora me está surgiendo puede ser no rentable, pero con un crecimiento muy rápido. No hay áreas del negocio que se están desarrollando más rápidas que otras. Como yo tenía pensado, el apalancamiento financiero de las empresas, pues a lo mejor ya dejó de funcionar. Y lo estamos viendo en empresas muy grandes, por ejemplo, Hertz, que se declaró en quiebra, que es una empresa que había apalancado sus autos. Ese era su modelo financiero. Hoy no hay renta de autos, pues deja de funcionar. O Airbnb, que está también pensando irse a la quiebra precisamente porque pues no tiene, dependía de recibir ese dinero anticipado
y luego lo pagaba más adelante a los que rentaban la casa. En fin, los modelos financieros de negocio están dejando de funcionar. Y muchas veces en una empresa familiar esto se exacerba, porque han estado acostumbrados a trabajar de una manera, en muchas ocasiones, un poco más conservadora o dependiendo, digamos, del capital familiar incrementándolo. Entonces, ese es un segundo tema que está sucediendo. Un tercer tema es, y lo hemos platicado, Miguel, digamos, ese liderazgo, pero también el tipo de ejecutivos y hasta gerentes que tienen las empresas que son legados, es decir, y lo hemos oído, Miguel, empezó con mi papá, Claro, ¿no? claro, Lleva claro, 40 años en la empresa, claro. es una persona leal. Yo me acuerdo, uno de los más altos ejecutivos que conocí tenía un bastón enmarcado, y es el bastón de doña, no quiero decir porque ya todo el mundo Claro, sabía claro. quién es, pero ¿y por qué lo enmarcas? Porque ella ha estado 40 años apoyando a la familia. Y ya la retiraste, no, ella tiene que venir a trabajar diario, ¿no? Pero bueno, su bastón es la forma en cómo nos acordamos Claro. de eso. Entonces, frente a estos cambios que estamos viendo, que pueden ser digitales, que pueden ser financieros, que pueden ser de competencia, el, el tener empleados legados, pues hay que aceptarlo. Y en algunos casos, bueno, hay la oportunidad de desarrollarlos, pero en otros casos hay que tener también la consideración de que es tiempo de que se retiren, ¿no? Entonces, ese es otro reto de las empresas, de las empresas familiares, donde la lealtad se paga, y se paga por estar. Estaba yo hablando con un director general y ahorita pues tienen que hacer varios cambios en su modelo de negocio. Pero pues hay personas que me decían, no, pues es que tiene el área de operaciones más de 25 años. No entiende cómo podemos dejar o desenfatizar esta forma de hacer negocio y abrazar una nueva forma. No sabe cómo la va a manejar, o no sabe. Claro. Es correcto y hay que reconocer la lealtad, pero también hay que ya sea desarrollarlo o traerle, inyectarle nueva gente o retirarlo. Entonces, Claro. todo este tipo de retos que nos estamos enfrentando en este momento, antes los podías transitar, o sea, había más tiempo. Hoy no hay tiempo de transitarlos. Y de ahí que caigamos en la necesidad específica de acelerar la transformación. Y yo digo que en la empresa familiar es inminente, porque muchas veces, a pesar de que tengamos personas muy educadas, digamos, en la segunda o tercera generación, todavía observan, y lo hemos visto en algunas que tú y yo trabajamos, observan cosas del pasado, la forma de ser, así lo hacía mi papá. ¿Sí? Y yo creo que sí hay muchas cosas valiosas. En una de ellas que tú y yo hemos trabajado, la cultura que dejó el padre es fundamental, no la puedes perder. Claro. Pero la forma de operación que dejó el padre ya no está acorde a la nueva realidad. Y ya hicimos 3 ejemplos. Entonces yo creo que el momento de hablar con nuestros socios de empresas familiares, el momento es clave, porque tienen que entender que se nos movió la realidad y que tenemos que usar un método para transformar esta empresa y enfrentar retos, pero yo siempre digo, y lo que estoy viendo son muchas oportunidades nuevas. Sin duda, claro. Después platicaremos algunas áreas nuevas de negocio que en las últimas 2 semanas he descubierto y que están creciendo de manera aceleradísima, aceleradísima. Claro. Sin duda, esa perspectiva de oportunidades es parte de los primeros pasos en la institucionalización. Efraín, tú lo has vivido en carne propia, lo has conducido, lo has orquestado. ¿Qué nos puedes comentar de ese proceso, de ese cambio hacia la institucionalización? Yo creo que definitivamente, un poquito reforzando lo que decía Pedro, en una empresa familiar es muy clara el momento de transición generacional, ¿verdad? Pero también igual hay momentos en donde ya el fundador pues tiene que pensar más en cómo delega lo que es la operación, la administración de la empresa y se dedica más a la ejecución de la estrategia del negocio, ¿verdad? Hasta estar más viviendo lo que debe ser el nuevo negocio, sobre todo en momentos como el de ahora, donde es una transición, donde se va a juntar mucho para muchas empresas familiares esa transición generacional,
con las nuevas oportunidades y las nuevas dinámicas que está imponiendo ya el mercado, la industria, los nuevos hábitos, nuevas formas de tomar decisiones del consumidor, etcétera. Entonces yo creo que para una empresa que quiere realmente prosperar, crecer, trascender, la institucionalización debe ser parte de su evolución. Si en algún momento tiene que evolucionar a institucionalizarse, ¿ya? El fundador es muy importante que tenga conciencia de esa necesidad, ¿verdad? Muchas veces pues fue el que empezó el negocio y es el que dice, yo quiero hacerlo todo, yo quiero que todo sea a mi manera, pero sin embargo, tiene que llegar un momento en donde él tenga que enfocarse a cómo transmite que ese negocio sobreviva, perviva, crezca, siga siendo más rentable y dejar que la operación de la empresa pues siga un proceso, siga su naturaleza para darle soporte al negocio, precisamente. La empresa tiene que seguir evolucionando, transformándose para darle soporte al negocio y en algún momento tienen que empezar. ¿Verdad? Es como plantar un árbol. Los mejores momentos para plantar un árbol son hace 20 años o ahorita. Entonces, mientras más pronto puedas empezar para institucionalizar, transformar una empresa, pues es el mejor momento. Más pronto que después, ¿no? Es bien interesante porque, fíjense, y déjenme resumir, creo que de esta primera sección me gustaría hacer un resumen de 3 puntos y luego pasar, como siempre, Pedro, a darles cómo, ¿no? O sea, creo que nuestros live streams se caracterizan y nos lo han dicho porque damos acciones concretas, formas de llevar a la acción un so what, ¿no? Y qué hago con todo esto. Pero primero un resumen con 3 puntos. Primero, tomo las palabras que dice Pedro. Es inminente en estos momentos para esas empresas que hoy por hoy no son institucionales, realmente evolucionar a la institucionalización por todos los aspectos que ya hemos mencionado. Número 1. Número 2, efectivamente, hoy por hoy hay muchas empresas, voy a poner en otras palabras lo que nos comparte Efraín, lo decíamos, de hecho, Efraín y yo lo comentábamos en algún momento, que cuando camina el fundador por los pasillos de la empresa, con él están caminando la estrategia, los procesos de autorización de CAPEX, las decisiones de quién se queda, quién se va, todo está caminando en su persona, ¿no? La cultura, inclusive, etcétera. Y eso, pues, la conclusión obvia es que está dependiente de una sola persona que realmente ha generado cosas muy positivas en la empresa, pero que hoy por hoy hay que institucionalizarlas precisamente en una forma ordenada y disciplinada de hacerlo. Y tercero, que creo que es muy relevante también, es cómo tomamos, y decía Pedro por ahí un ejemplo, cómo tomamos lo que ha hecho grande a la empresa hoy por hoy, lo que nos ha hecho lo que somos, que mucho tiene que ver con esos comportamientos del fundador, con esas convicciones, actitudes, creencias, audacia, etcétera. ¿Cómo lo tomamos y lo instalamos correctamente en una forma de gestionar, en el talento adecuado, en las posiciones en la organización adecuada? ¿Cómo lo hacemos? Y eso es precisamente tanto la necesidad de la institucionalización con cómo llevar a cabo esa institucionalización. Precisamente en esta segunda sección, lo que vamos a hacer es darles a ustedes, compartirles la ruta de transformación para la institucionalización. Son 5 pasos muy concretos que los voy a enumerar primero y después le voy a pedir a Pedro y Efraín que nos compartan ejemplos concretos y vivencias que nos permitan a todos como comunidad BTC aterrizarlas y llevarlas a la acción de una manera muy práctica. Primero que nada, y Efraín lo comentaba al principio, en BTC tenemos la combinación que institucionalizar tiene que ver con profesionalizar la empresa, por decirlo de alguna manera, hacer más empresa. Sin embargo, tenemos la convicción clara de que no podemos perder el negocio en nuestro camino de hacer empresa. Eso es un principio fundamental. E incluso lo llevamos más allá. Tenemos que hacer empresa mientras hacemos crecer el negocio, ¿sí? Entonces, si el directivo se va a enfocar en la estrategia, etcétera, es porque vamos a crecer el negocio, ¿sí? Entonces, para hacer empresa mientras crecemos el negocio, hay una parte fundamental que es, digamos, la etapa 0 de esta ruta de la transformación y es, nosotros le llamamos parar las hemorragias. Hay ocasiones, y no pocas, y máximo en este momento de convergencia de crisis, donde hay temas operativos muy importantes
que no nos dejan poner la atención en otras cosas y que genuina y naturalmente el directivo dice, espérame tantito, déjame corregir esto y después te escucho la institucionalización. Entonces, claramente primero hay que contener esos problemas y no estamos diciendo resolverlos absolutamente, sino estamos diciendo contener, dar una solución escalable, sostenible, correcta, encaminada hacia la institucionalización y sobre todo un equipo que la atienda. Entonces, contener esos problemas operativos, detener las hemorragias que nos permitan la atención, que nos permitan tener el tiempo y la atención para dar el siguiente paso de la ruta de la transformación hacia la institucionalización, que sería la revisión de la arquitectura estratégica, ¿sí? Hay que hacer la revisión de la arquitectura estratégica para decantar esas ideas que la dirección general tiene para el futuro de la empresa, decantarlos correctamente en un plan de juego y en ciertas capacidades diferenciadoras que nos van a hacer que esa estrategia la podamos llevar a la realidad. Ya hemos hablado en otras entregas y ustedes pueden consultar en nuestro sitio sobre la metodología de transformación empresarial integral, donde hablamos más de ello, pero lo importante aquí es que se aterrice la visión, el propósito y el plan de juego de la dirección general en una arquitectura estratégica muy concreta que aterrice estos sueños y ambiciones en todo el comité directivo o junto con todo el comité directivo. Después de ello, tenemos que alinear la arquitectura de gestión. Léase qué procesos, qué juntas, qué foros, qué indicadores y qué definiciones de gobernabilidad internas y hacia el consejo, que ahorita Pedro nos va a comentar algunos ejemplos muy interesantes de ello, qué definiciones de gobernabilidad tenemos que tener en su sitio implementadas para que este seguimiento institucional de la estrategia se haga una realidad en el día a día. Entonces, alinear la gestión para que siga la estrategia. Después, muy importante en que estas acciones son, digamos, recurrentes, no se terminan de un solo golpe, pero sí en este orden, después revisar las brechas de talento. Las brechas de talento. ¿Cuál es el talento que requiero para estas definiciones estratégicas y para esta nueva forma de gestionar la empresa? Hemos escuchado varias cosas, algunos que dicen que tengo que cambiar toda mi organización, otros que quieren hacerlo siempre con el talento actual. Nosotros en BTC tenemos la convicción de que esto tiene que ser una mezcla, lo hemos visto en repetidas ocasiones. Es una mezcla. Así como estamos convencidos de que siempre hay talento muy bueno dentro de la organización, donde su lealtad y todo puede ser pulida y, digamos, ser madera que agarra barniz hacia la nueva estrategia, como hay talento que se requiere traer de afuera. Son nuevos capabilities que se requieren a la organización. Y finalmente, alinear la cultura. Pedro mencionaba un ejemplo muy positivo donde la cultura era tan fuerte, es tan importante. Efraín, tú conoces otro ejemplo de primera mano claramente, donde esa cultura es tan positiva que se convierte en sí misma en una capacidad diferenciadora. Esa cultura que está tan permeada en el día a día de hacerlo es uno de nuestros diferenciadores. Sin embargo, sea o no sea el caso, tenemos que trabajar intencionalmente, formalmente con la cultura, entender cuál es ese ADN cultural, cuáles son los comportamientos, qué estoy comunicando a mi organización, qué estoy reconociendo, cómo es el liderazgo del cambio en mi empresa. Entonces, recapitulo estos pasos. Primero, contener las hemorragias, los problemas que no nos dejan, digamos, que no nos dan serenidad estratégica, para después ir a definir la arquitectura estratégica, revisar la arquitectura de gestión, revisar la arquitectura organizacional y alinear nuestra arquitectura cultural para que podamos realmente amarrar el comportamiento del día a día a todo esto que hemos estado diciendo. Con este método, con esta ruta de la transformación hacia la institucionalización, me permitiría abrir el micrófono, Pedro, para compartir algunos ejemplos de varias de estas etapas, Efraín, Pedro también, para que compartiéramos vivencias pues, de la vida real con la comunidad. Adelante, Pedro. Claro que sí, Miguel, con todo gusto. Y me vienen a la mente 2 o 3. Pero fíjate, quisiera yo empezando por el tema de estrategia. De las cosas que hemos encontrado, Miguel, es que este es un proceso de descubrimiento. La empresa
ha traído una estrategia, una forma de operar, ha hecho selección de qué negocios estar, cómo ganar dinero en estos negocios, en fin. Sin embargo, la realidad es que a veces no lo tienen tan evidente o tan ordenado, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del propósito, es algo que se queda, en mi experiencia, se queda diluido. Cuando hablamos de ventajas comparativas o competitivas, ahí están, pero no están evidentes. Entonces, el hecho de que hagas ese seminario de estrategia con ellos, ¿no? Trae las cosas a la superficie, las hace evidentes, es decir, te hace reflexionar qué los ha hecho exitosos y los hace enfocar. Y yo creo que lo hemos visto en 2 o 3 lugares donde al hacer este ejercicio, que han sido empresas totalmente diferentes, desde empresas agroindustriales hasta empresas, por ejemplo, en el tema de publicación, editoras de libros, o inclusive asociaciones que hemos trabajado con ellos, que hemos participado juntos. Lo increíble es que cuando tienes el método y les empiezas a hacer las preguntas, y bueno, pues aquí no quiero entrar en detalle el método, pero el método existe y lo hemos aplicado y con éxito, hace que quede muy claro, como dices tú, cuál es el propósito de la empresa, la misión de la empresa, cuáles son los elementos, digamos, el plan de juego y cuáles son las ventajas comparativas de la empresa. A mí me ha encantado ver eso porque en una página, Miguel, en una página queda resuelto esto. Entonces, y lo hemos vivido, como te digo, creo que la audiencia debe tener la tranquilidad que lo hemos aplicado en Latinoamérica, que lo hemos aplicado en México, que lo hemos aplicado a asociaciones, ¿no? Que digas, bueno, esto no es una empresa, pero pues es una asociación, es un grupo de empresas. Y el ir por el método de estrategia, de arquitectura estratégica, funciona y da enorme claridad. Bueno, entonces, empresas globales también, pero no... En empresas globales, sí, desde luego, en empresas globales lo hemos hecho. Entonces, yo creo que tenemos ahí un método importante, pero para la empresa familiar, mi descubrimiento al haber trabajado con empresas, como decías tú, agroindustrial, es que lo ha hecho evidente, lo ha hecho evidente. Y cuando después de ahí pasas y empiezas a revisar las siguientes arquitecturas, hablabas tú de la arquitectura cultural, ¿no? Del tema cultural de esta empresa que estamos refiriendo. Oye, fueron 2 o 3 días de trabajo y se destiló en 5 o 6 creencias del DNA de la empresa, ¿no? El legado de don fulano, ¿no? Ahí fue tan específico como que nos referimos al fundador y quedó en específico ese legado de... Y cuando lo ves ya destilado, y es ese, y te acuerdas cómo lo hicimos, ¿no? Realmente accesar al conocimiento común desde la parte de abajo. Es que cuando venía aquí don fulano al campo, esto era lo que decía, o cuando interactuaba con los clientes, así actuaba, o en este tipo de juntas, para él la puntualidad era muy importante. Entonces, de ahí se destiló claramente, por ejemplo, el DN cultural. Entonces, para mí mi experiencia al haber trabajado es que el conocimiento, y especialmente en la empresa familiar, pero tienes razón, en las otras empresas, está en la cabeza, pero no está evidente, está debajo de la superficie. Y nuestro método ayuda a traerlo a la superficie, a enfocarlo, a pulirlo y en ponerlo en palabras muy claras y actuales. Entonces, los ejemplos son múltiples, donde lo hemos hecho, funciona, y la invitación es a seguirlo, porque sin lugar a dudas tengo la tranquilidad de que, bueno, trabajamos juntos hace muchos años, tú lo has seguido y ahora lo hemos implantado en otras empresas y ha sido exitoso, y ese primer paso después se convierte precisamente en el paso fundamental para ir la aplicación de las otras arquitecturas, ¿no? O sea, las otras arquitecturas vienen detrás de eso. No sé si eso crees que ayude a nuestra audiencia. Sin duda, porque yo creo que es la combinación precisamente de las vivencias, pero sobre todo de lo universal que es esta forma de hacerlo.
en diferentes momentos de empresa, diferentes tamaños de empresa y diferentes latitudes también. Eso es bien relevante. Porque nosotros, en nuestra comunidad principalmente es en Latinoamérica. Sin embargo, estamos comenzando ya a trabajar con algunos clientes en Estados Unidos también. Y la problemática es la misma, Pedro. La problemática es la misma. El momentum nos está afectando de la misma manera a todos. Y sí compartimos varios momentos. Por ejemplo, en la empresa familiar de Latinoamérica, eso sí es muy particular, ¿no? Entonces, Efraín, me gustaría que nos comentaras tu perspectiva, algunos ejemplos de las diferentes arquitecturas, sobre todo el tema de tener este método en la institucionalización, ¿no? Sí, claro. Claro, yo creo que aquí lo que bien dices, que puede servirle mucho a la audiencia, la experiencia que tuvimos, lo que tú mencionabas, que me ha tocado vivir muy de cerca, en donde la empresa pues estuvo creciendo, más bien el negocio creció durante muchos años a un ritmo muy, muy alto. Nos sentíamos muy orgullosos del 20% promedio en 20 años, ¿verdad? De crecimiento anual. Y que llegó un momento en donde pues te das cuenta que si bien el negocio creció y se multiplicó por varias veces en el tiempo, la empresa en sí no creció a ese mismo ritmo. La empresa como soporte para el negocio. ¿Sí? Entonces te das cuenta de momentos en donde empiezas a perder talento y junto con el talento, por la rotación normal que se da en los negocios, pero se lleva el talento con las prácticas de la operación, con las prácticas muchas inclusive del negocio. Entonces, esa es una pérdida que al final de cuentas te puede llevar el negocio a que pues ya no solo no deje de crecer, sino que pues deje de realmente tener las ventajas competitivas que algún día tuvo. Entonces, correcto. Una de las primeras reflexiones que tuvimos cuando vimos que nos estaba pasando eso fue el retomar pláticas que habíamos tenido años antes, en donde hablábamos de procesos, de organización en base a la estrategia y toda esa parte que ves desde el punto de vista quizá un poco académico, y que se veía quizá como pues parte de un rollo administrativo y no tan práctico para la operación. Que sonaba a costo. Exactamente, sonaba nada más a costo y no a abonarle al negocio. Correcto. Vimos que, oye, pues lo primero que hay que hacer es pues construir la empresa, hacer empresa, como bien dijiste ahorita, tenemos que hacer la empresa para que le dé soporte al negocio. Entonces entendimos que esta institucionalización, pues precisamente es el tener procesos y una organización bien alineada a la ejecución de la estrategia del negocio, ¿sí? Y de esa manera vas a tener una plataforma estructurada para darle soporte a ese crecimiento rentable de ese negocio. Yo creo que fue una evolución muy, muy interesante y tú nos ayudaste mucho en ese proceso de definir pues cuál debe ser esa ruta de la transformación, porque si no llevas una ruta ordenada, también corres el riesgo de que esto pueda ser muy costoso, efectivamente. Porque simplemente, si solamente te dedicas a hacer empresa y al armar un modelo de gestión, te enfocas únicamente a el llenado de formatos como organización, a cumplir con un indicador del tiempo dedicado a una actividad o a desarrollar una actividad, sin ver al mismo tiempo cómo estás moviendo el negocio, qué le está pasando al negocio, está creciendo, no está creciendo, las variables críticas del negocio no las atiendes con esa debida oportunidad también, pues de repente das un bandazo muy fuerte hacia solamente enfocarte en un modelo de gestión y no en la visión integral del negocio. Yo creo que una ruta de transformación bien clara, bien definida, sobre todo muy bien entendida por el líder del negocio, exacto, va a ayudar precisamente a que toda organización se alinee. O sea, esa ruta te va a alinear a todas las áreas, a la arquitectura del proceso, darle un sentido precisamente para que elabore y desarrolle los procesos, no solamente para cumplir con el requisito de ponerle check a una actividad, ¿no? Sino realmente ver que vas a tomar decisiones en base a las variables que te van a determinar un resultado del negocio. Creo que esa es la parte crítica de tener una ruta bien clara, ¿verdad? Y que creo que es parte del acompañamiento que de BTC debemos estar ayudando a nuestros miembros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que tocas temas bien interesantes. El momento. A ti te tocó picar piedra de mucho tiempo atrás hasta que llegó el momento adecuado para iniciar esta conversación. También eso es relevante. Toda empresa tiene su momento de hacerlo, ¿sí? Eso es bien relevante. Inclusive
Pedro, nos ha tocado ver que aún ya haciendo el acompañamiento, hay conversaciones que en la primera no entran y hasta que se dan las condiciones podemos avanzar en ello, pero cuando se dan las condiciones, el líder la agarra suya y vamos para adelante, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que ahorita no tenemos ese lujo del tiempo, Allá voy, Miguel. exactamente. El problema es que Es, el paso, la aceleración de cambio es tal es que correcto. más vale que nos empezamos a mover, ¿no? Porque si no vamos a dejar claro. temas sin resolver y repito, siendo optimista, oportunidades muy grandes que están surgiendo sin capturar. Total. ¿No? Yo creo que eso hay que decirlo con todas sus letras y comunidad BTC. Creo que es algo que es evidentísimo, pero que a veces no operamos en consecuencia. Hoy por hoy no hay tiempo de esperar a ver qué sucede. Hoy por hoy, ya sea para salir de la crisis o para aprovechar las oportunidades, es ahora el momento. O sea, ahorita en realidad, históricamente no había habido una convergencia de tanta necesidad de cambio por todo lo que ya hemos dicho en este foro. Tecnología, crisis sanitaria, crisis económica, crisis sociopolítica, generacional, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos esperar y al contrario, como bien dicen Efraín y Pedro, tenemos que hacer esto una habilidad para la empresa. Pero déjame recapitular un par de puntos que decías también, Efraín. Lo integral. Creo que eso es bien importante, tener una ruta que nos haga ver la forma de agarrar todas las diferentes aristas de la transformación como un todo y también el proceso que el líder lleva para hacer suyo todo esto y poder jugar su rol, que es el rol de líder. Eso es un rol ineludible para el director general, ¿no? Si les parece bien, Efraín, Pedro, para cerrar. Yo creo que el punto, Miguel, ahí, sí. nada más, sí. recordemos lo que hemos estado publicando, y es el líder necesita también su copiloto. Correcto. Y el Transformation Officer. O sea, claro. La TEI es el mapa de ruta. Correcto. Desde luego coincido 100% con Efraín que el convencimiento, y lo hemos dicho siempre, tiene que partir de la dirección general. El director general es el dueño de la transformación, si es dueño de la transformación, pero finalmente él o ella tienen que estar convencidos y lo tienen que adoptar, pero necesita ese copiloto, claro. el Chief Transformation Officer. Correcto. Porque si no, lo que se estaba haciendo el punto, hay que avanzar de manera constante. Hoy yo digo expedita, rápida, y precisamente el Chief Transformation Officer es quien nos debe de ayudar a hacer este avance rápido, a darnos los marcadores, vamos atrás, vamos adelante, oportunidades nuevas. Es el que nos ayuda, has dicho, el arquitecto, ¿no? Que nos ayuda a hacer esto. Totalmente de acuerdo, Pedro. Y con eso me das pie para... vamos hacia la conclusión de este live stream. Me permito hacer 3 puntos para cerrar y luego un mensaje de cierre de breve de despedida de Pedro y Efraín. Primero que nada, lo que ya decíamos ahorita, la necesidad de la institucionalización. Tanto por todos los aspectos que decíamos ahorita de la convergencia, pero importantísimo, y rescato uno de ellos, el transformar estas crisis en una oportunidad pasa por transformarnos. Eso es importantísimo. No las vamos a poder aprovechar haciendo lo que veníamos haciendo. Tenemos que transformar a la empresa. Eso es número 1. Número 2, hay un método para hacerlo. Hay un método para hacerlo. Y nosotros hemos experimentado de primera mano cómo para el director general le da una tranquilidad tremenda tener en sus manos ese método y ese apoyo de su arquitecto. Y ese método se llama la metodología de transformación empresarial integral y su copiloto, que es el Chief Transformation Officer. Entonces, eso, transmitirles a ustedes, directores generales, a ustedes, directivos de empresa o Chief Transformation Officers, hay ese método para hacerlo. Y la tercera, pues ofrecerles el acompañamiento desde diferentes perspectivas, que pueden ustedes buscarlo dentro de nuestro sitio. Ya sea el acompañamiento que damos
presencial o digital con nuestros diferentes tipos de miembros, que son las membresías de BTC, pero creo que en algunos casos también viene muy importante lo que son, como bien Pedro mencionaba, el taller de arquitectura estratégica que nos pone un poco en orden antes de iniciar esa ruta de transformación, nos hace evidente, como dice Pedro, en blanco y negro todas esas líneas estratégicas. Y hay uno muy interesante que también en toda esta transición generacional está ahí, está a su disposición, el curso que hemos denominado Del fundador a la empresa institucionalizada. Un curso que hemos dado con mucho éxito precisamente porque hay muchas empresas en esta circunstancia y sobre todo de que les ofrecemos un método que parte de la premisa que conversábamos ahorita con Efraín, que nuestra premisa es cómo les acompañamos a hacer empresa al mismo tiempo que crecemos el negocio. Esa es una convicción muy clara de BTC y porque entendemos lo que significa esa ruta de transformación hacia la institucionalización. Pues bien, como siempre, deseando que todo este contenido les sea útil, que nos invite a la conversación, estamos a sus órdenes para acompañarlos. Y con ello pedirle a Efraín y Pedro que si nos dieran algún mensaje para el cierre de esta conversación. Seguimos en el mismo orden, Pedro, si te parece bien. Mira, Miguel, gracias. Yo he estado enfatizando oportunidades. Creo que la empresa familiar, si se mueve rápido, es de las que se puede realmente capturar oportunidades. Tú sabes, una de las empresas más tradicionales de Estados Unidos, con una tasa de crecimiento prácticamente cero, es la que vendía las casas móviles, Airstream. No tiene capacidad de producción. La demanda se ha ido a las nubes. ¿Por qué? Pues porque la gente, primero ya no viaja en avión, entonces usa el vehículo móvil, o sea, la casa móvil, pues para pasear. Es mi espacio seguro. Segundo, estamos trabajando desde casa. No aguanto ya estar en casa. Lo compro y lo estaciono afuera. Claro. Y esa es mi oficina móvil. Claro. O sea, cuando a estos señores se le habían ocurrido, ellos estaban en el negocio de vender casas móviles para pasear, no estaban en el negocio de vender oficinas móviles. ¿Ok? Entonces, no pueden surtir. Los señores que venden tijeras y cosas para arreglar el pelo, no pueden surtir, porque ahora todo el mundo está arreglando. Antes le vendían las tijeras y las máquinas al peluquero, hoy nos las venden a todos. Claro. No pueden surtir la cantidad de demanda que hay. O sea, está habiendo, en la última semana he visto tres empresas nuevas que venden protección para superficies para que no crezcan los virus. Fíjate. Otra, un accesorio para las salidas del aire del avión que te lo dirige para que esparza los virus del rejunto. Una tercera que nos acaba de llegar, una compañía japonesa, en estos últimos 3 meses se ha doblado el valor de la compañía porque vende una especie de desodorante, haz de cuenta, el desodorante es el método de entrega, que mata los virus alrededor. Las lámparas, Pedro. Las lámparas que estamos viendo con uno de nuestros clientes. No hay, Miguel, no hay lámparas. O sea, eso que nos dijo el cliente, compra esas ultravioleta, pues tiene que levantar la producción. No hay, no las consigues por ningún lado. Entonces, oportunidades de negocio, la empresa familiar, que en algo sí puede ser más rápida, porque no tiene esas grandes, digamos, firmas. Es más ágil. Entonces, pero tiene que hacerlo, como bien dice Efraín, en orden, ordenadamente, rápida, ágilmente. Entonces, yo quiero dejar ese mensaje especialmente para la empresa familiar, que es el momento de capturar nuevas oportunidades. Una de las que trabajamos, el producto agrícola que ellos venden certificado sanitariamente, las gentes están dispuestas a pagar un precio premium por él. ¿Sí? Lo podemos certificar, digo podemos porque me siento muy cercano, identificado con esa empresa, y en poco tiempo podemos tener producto sanitizado de acuerdo a las altas normas y va a valer X% más que el producto normal. Y sí, te va a costar un poquito más, pero el margen va a ser muy superior. Pues hay que moverse rápido. Las oportunidades están allá. Os quiero dejar un mensaje de optimismo hoy a la empresa familiar, porque se puede mover ágilmente, como bien dices. Muy bien, totalmente de acuerdo. Efraín.
Sí, muy bien. Yo nada más, pues, nada más reflexionando un poco de lo que significa tener esta ruta para transformar y poder aprovechar todas estas oportunidades que está dando, pues, un tiempo hiper excitante el que tenemos ahora, ¿no? En cuanto a toda esa cantidad de oportunidades y nuevas formas de trabajar y hacer las cosas que se dan después de esta contingencia que bien decías, nos llevó a evolucionar lo que quizás nos iba a tardar durante muchos años, ¿no? Muchos Wow. años. Lo aceleramos en cuestión de 3, 4 meses y lo que resta todavía de este 2020 que trae sorpresas probablemente. Todavía, sin duda. Le falta la mitad. Pero, Efraín, a ustedes, según tengo entendido, se les han abierto nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Sin duda, o sea, sin duda, definitivamente hay mucho que se puede hacer diferente y también con lo que sigas haciendo también, nomás aprovechando precisamente áreas de oportunidad que hay ahora. Y yo creo que nada Nuevos más, mercados. Sí. nuevos mercados y para tener muy claro nada más el significado de esta ruta de transformación compartida en todos los niveles de la organización, creo que hay que tener en cuenta que uno te va a permitir medir y controlar tu operación, tu empresa, tu negocio, ¿verdad? Para darle estabilidad. Darle estabilidad para entonces así poder prosperar a través de seguir una gestión que te va alineada con la estrategia y crecer y hacer ese negocio más rentable. De tal manera que al final, teniendo ya una cultura y una evolución de la organización, ¿verdad? Alineada con esa misma estrategia, pues te va a permitir una armonía a la empresa que permite un crecimiento mucho mayor, ¿no? Creo que es una reflexión política. Yo creo que son muy, muy oportunas ambas y yo creo que comunidad BTC, lo que ustedes están escuchando aquí son vivencias reales, vivencias prácticas de cosas que están sucediendo mientras estamos platicando aquí entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso en muchas ocasiones nos preguntan si somos consultores, nosotros no somos consultores. BTC Business Transformation Consortium es un consorcio por membresía para acompañarlos a ustedes. Y como bien dice Pedro y Efraín, nos sentimos parte de nuestros miembros cuando los estamos acompañando porque somos suficientemente internos, suficientemente externos para realmente ser esa voz que les acompaña con método y que los lleva a aprovechar todas estas oportunidades que, como bien dice Pedro, ahora es el momento. Pues bien, con eso les agradecemos mucho su tiempo. Estamos, como siempre, para acompañarlos y disponibles en nuestras redes sociales y en nuestro sitio www.btconsortium.com. Muchas gracias.